Para cuando lleguemos a los 65 años, más del 90% estaremos muertos, o de seguir con vida, estaremos en una situación bastante precaria. Esto se debe a que solo el 8% de los hombres y el 2% de las mujeres disfrutan de una situación económica independiente y menos del 1% de la población es adinerada. La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Qué sabe ese 1% que los demás no sepan? ¿Acaso son más inteligentes, más cultos? ¿Acaso trabajan más duro? ¿O simplemente tienen más suerte y la fortuna de sonreír? Hoy vamos a compartir 10 secretos que debes conocer si quieres iniciar tu camino hacia la riqueza abundante. Este conocimiento te dará los medios necesarios para vivir la vida en la manera que tú elijas. Este video está basado en el libro Los 10 secretos de la riqueza abundante, escrito por Adam J. Jackson. Primer secreto: el poder de las creencias subconscientes. La mayoría de nosotros ha visto el espectáculo en el que un hipnotista pide voluntarios del público. Coloca a uno de ellos sobre una mesa, lo hipnotiza y le dice que su cuerpo es tan rígido como un trozo de acero. Después, coloca 2 sillas en las que apoya los pies y la cabeza del voluntario y al retirar la mesa, el cuerpo queda sostenido por las sillas. Más tarde, coloca un bolígrafo regular sobre una mesa y les dice a los voluntarios que este es más pesado que un camión de 2 toneladas. Todos podemos ver sorprendidos cómo ni uno solo de los voluntarios pudo mover el bolígrafo ni siquiera un solo milímetro. Obviamente, la razón de que no puedan hacerlo no radica en su incapacidad. Hasta un bebé podría levantar el bolígrafo. El problema radica que ellos no se creían capaces de hacerlo. Es por eso que en la vida lo importante no es lo que eres capaz de hacer, sino lo que crees que eres capaz de lograr. Tómate el tiempo de examinar tus creencias acerca de lo que crees que es posible y aquello que no, ya que si tú no crees que puedes llegar a ser millonario, es prácticamente imposible que lo logres. Segundo secreto: el poder de un deseo ardiente. Los seres vivos somos motivados por 2 cosas, el placer y el dolor. Si pensamos que algo nos va a aportar placer, lo buscamos, y si creemos que va a aportarnos dolor, simplemente lo evitamos. Aunque parezca imposible, muchas personas piensan que el tener dinero les atraerá algún tipo de dolor. Por ejemplo, piensan que sus amigos van a cambiar con ellos. Pueden incluso llegarles a agobiar los impuestos que pueden llegar a pagar, o tal vez que les puedan llegar a robar sus bienes. Al tener ese tipo de asociación, resulta muy poco probable que consigan riqueza, ya que inconscientemente estarán evitándola. Por eso es muy importante que si deseas riqueza, tienes que asociar que el obtenerla te aporta más placer que el vivir sin ella. En el libro Un cuento de Navidad de Charles Dickens, el personaje Scrooge recibe las visitas de los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras. El fantasma de las navidades pasadas le mostró el dolor que se había causado a sí mismo por ser una persona miserable y tacaña. El de las navidades presentes le enseñó el dolor que iba a sufrir en el presente, y el de las navidades futuras le reveló lo que le esperaba si no cambiaba. Cuando Scrooge despertó y se dio cuenta que estaba vivo, decidió cambiar sus maneras. De la misma forma que este personaje, nosotros podemos hacer el uso de los 3 principios que aparecen en el cuento para provocar un cambio en nuestras vidas. Tenemos que palpar el dolor que produce el no cambiar y sentir ese placer que nos proporcionará el cambio. Esta es la única manera de crear una motivación poderosa que nos permitirá hacer el cambio que necesitamos en nuestras vidas. Tercer secreto: el poder de la solidez de propósito. Si en este momento te preguntara cuáles son tus metas económicamente hablando, muy probablemente respondas que quieres ser millonario, tener mucho dinero o que quieres disfrutar de tu libertad financiera. Y eso está muy bien, pero hay un pequeño detalle. ¿Qué significa realmente ser millonario? $1 millón, $1,000 millones. ¿Cuánto es mucho dinero? Lo que para unas personas puede ser mucho dinero, para otras pueden ser cifras insignificantes. ¿Quieres un coche nuevo? Si tú le pidieras eso a un agente de ventas en una agencia automotriz, ¿qué crees que pasará? Lo más seguro es que te pregunte qué tienes en mente, ¿no? Alguna marca, color, tipo de transmisión, cosas así. ¿Ves a lo que me refiero? Para conseguir cualquier cosa en la vida, primero debes de tener una idea muy clara de lo que deseas. Por eso, antes que nada, debes definirlas claramente. Así como las razones, el tiempo estimado y cómo te beneficiará si consigues esos objetivos. De esta manera, tu mente tendrá un objetivo específico sobre cuál ir. Por ejemplo, digamos que tú quieres una casa, ¿ok?
Tú tienes que decir, quiero una casa de 2 pisos, 3 recámaras, 2,5 baños, sala, comedor, cocina, cuarto de lavandería, patio, coche para 2 carros y ubicado en esta colonia específico. Y esto no tiene nada que ver con lanzar tus deseos en el universo. De hecho, tiene que ver con algo llamado SAR, que es el sistema de activación reticular o filtro reticular, el cual es un mecanismo de tu cerebro que te ayudará a enfocarte. La segunda parte de este proceso es escribirlos. Es muy importante plasmarlos y revisarlos periódicamente para que te asegures de que sigues en la dirección correcta. Esto se ilustra claramente con lo que nos pasa a todos cuando vamos de compras. Si vas al súper sin una lista, muy probablemente salgas con cosas que no necesitabas y te llegan a faltar cosas que olvidaste. Sin embargo, si antes de salir haces la lista de todo lo necesario, lo más seguro es que regreses con todo aquello. Pasa lo mismo en la vida. Sin una lista de objetivos, terminarás haciendo cosas que te alejen de tus sueños. Hasta aquí por el día de hoy. En el siguiente video analizaremos los siguientes secretos de la riqueza abundante. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Esperamos que te haya sido de utilidad. Y si te gustó, regálanos un me gusta, suscríbete y dale click en la campanita para que estés enterado de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima.